Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto, mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Y hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio acerca del libro del Éxodo. Ustedes, bueno, saben que estamos estudiando el libro del Éxodo, capítulo a capítulo, y el día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes sobre la restitución. Y para eso vamos a ir a el libro del Éxodo, capítulo 22, versos del 1 al 15. Amén. Éxodo, capítulo 22, versos del 1 al 15. Le voy a dar lectura a la palabra, hermanos. La palabra del Señor dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió, no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble de su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Palabra del Señor, hermanos. Vemos, hermanos, aquí esta ley llamada ley sobre la restitución. Y en esta ley el Señor nos hace mención de una palabra, de un concepto que es muy importante para nosotros como creyentes. Y la palabra es restituir. Es decir, la palabra restituir significa devolver, regresar algo a quien lo tenía antes. Es decir, restituir significa devolver, regresarle algo a su dueño o a su estado original. Restablecer algo a su estado original. Restaurar, volver a dejarlo como estaba antes. Eso significa restituir. Y esta ley, entonces, básicamente
el sentido de esta ley, la esencia de este conjunto de preceptos es que ante un hurto, la persona debe pagar. Pero en este caso, dice que debe de pagar el doble o 4 veces o incluso hasta 5 veces el valor de aquello que se dañó. Sea un buey, sea una oveja, sea un asno. Claro, esta ley fue dada a un pueblo que de alguna manera esa era su cultura en ese momento. Esos eran sus bienes, sus valores. Hoy en día estaríamos hablando de otras cosas, ¿verdad? De un carro, de dinero, de joyas, de propiedades, no sé. Pero en ese momento esos eran bienes de valor para una persona. Y la esencia de esta ley entonces implica que si esos bienes eran dañados, la persona que hacía el daño tenía que restituir, tenía que pagar. Hemos estado estudiando este conjunto de leyes y la ley anterior que nosotros estudiamos es la ley de la responsabilidad, que implica que todos nosotros ante Dios tenemos que hacernos responsables de nuestros actos o de nuestras omisiones, de lo que dijimos y de lo que no dijimos. Y aquí esa responsabilidad tiene que ver con el daño que tú y yo pudiéramos hacerle a los bienes de otra persona. Ahora, también habla acerca del abuso, del fraude. Si alguien te confía algo, hoy te dicen, oye, ¿me puedes cuidar esto? Y tú aceptas el cuidar eso y luego resulta que cuando vas a entregarlo ya no sirve, ya lo descompusiste, ya, ¿qué pasó ahí, verdad? Pues tienes que restituirlo, tienes que pagarlo. Te prestan un carro y descompones el carro, lo correcto es, pues, restituir, ¿no? Bueno, de eso nos habla esta ley. Pero también habla acerca, decía hace un momento, del fraude. ¿Qué es el fraude? Cuando una persona engaña a la otra y le saca un provecho a su confianza. Mira, préstame. Y la persona le presta y nunca le paga, ¿verdad? Eso es fraude. Nosotros aquí en México tenemos un dicho muy feo. Ese dicho dice, el que no tranza, no avanza. Y mucha gente toma esa idea como principio de vida y se la pasa transando a la gente, pidiendo prestado y no pagando, pidiendo cosas y daña las cosas y no las paga. Es muy feo, hermanos. Déjenme les platico una anécdota que a mí me pasó en una iglesia. Había una necesidad de darle raite a una familia porque una de las personas de esa familia no tenía, mejor dicho, estaba en silla de ruedas, no tenía piernas y las necesitaban mover en silla de ruedas. Y en ese entonces, en ese momento justo, yo estaba ocupado y le pedí de favor a un hermano que si los podía llevar en mi camioneta. Pues sí, sí los llevó. Y como yo me quedé en la iglesia haciendo una persona pidió hablar conmigo, pues me entretuve, no perdí el tiempo, la relación del tiempo, de qué horas había prestado la camioneta y todo, total, ya llegó y me entregó la camioneta, me dice, ahí está la camioneta, hermano, ah, sí, gracias, me dejó las llaves, terminé yo con la persona, a la hora que me subo a la camioneta, le prendo la camioneta y estaba desvielada la camioneta.
Obviamente esta persona dejó de ir a la iglesia, no se hizo responsable, me quedé con una deuda para repararla, me quedé una deuda enorme, al final tuve que vender la camioneta para pagar la deuda, para arreglar la camioneta. Es muy feo, hermano, el fraude, la tranza, es muy feo. Es muy feo entre las personas que no conocen del Señor, pero es más feo entre las personas que conocemos el Señor. Y hay muchas personas que se hacen pasar por creyentes y abusan de la buena fe de las personas. Esta ley habla de eso. ¿Por qué robar? ¿Por qué hacer fraude? ¿Por qué los actos de corrupción? Bueno, este pecado, el fraude, la corrupción, el transar, vean ustedes, los gobernantes llegan pobres a los cargos de gobierno y ¿cómo salen? Millonarios, inexplicable. Lo vemos, hermanos, inexplicable. Dicen, bueno, ¿de dónde se enriqueció? Sí, bueno, ganan bien, sí, ganan 60,000, 70,000 pesos. Sí, pero con eso no se pueden comprar los ranchos, las casas de la playa, los yates, los aviones. ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando ahí? Pues hay fraude, por llamarlo de una manera muy light, muy amable. Son actos de corrupción. Hay un delito que se llama peculado. ¿Saben qué es el peculado? Es robar, pero le dicen peculado para que no se escuche tan feo, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es robar. Estás tomando dinero que es del erario público y lo estás usando como si fuera tuyo. Entonces, hermanos, esto nos habla del corazón del hombre. ¿Por qué una persona va a hacerle fraude al otro? Fíjense ustedes, la naturaleza del fraude es que yo voy a sacar un provecho a causa de tu dolor y de tu sufrimiento. Eso es el fraude. O sea, yo voy a disfrutar de tu dinero, de tus bienes, a costa de tu sufrimiento. Yo voy a disfrutar, yo me voy a enriquecer a causa de tu dolor y de tu sufrimiento. Eso habla de un corazón, pues, malo, ¿no? Bueno, ahí hay un problema. Fíjense, yo creo que el ser humano en su corazón, a lo mejor nosotros en alguna ocasión y en alguna medida, a lo mejor hemos hecho algo así. Cuando no pagamos, cuando decimos, pues no tengo dinero, debo, no niego, dicen, ¿ah? Pago, pues no puedo, hermano. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo respecto a esta ley? Cuando estaba estudiando este pasaje dije, bueno, ¿en qué parte del Nuevo Testamento nos habla de esta ley el Señor Jesucristo? ¿Y qué creen? Hay una parte donde el Señor Jesús habla de esto. Vamos a ver el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos del 8 al, al 10. Y ya saben cuál es la historia, ¿verdad? La historia de Saqueo. Los voy a contextualizar un poquito para los que no tienen muy presente qué historia es Saqueo. Bueno, el pasaje de Lucas, capítulo 19,
comienza contándonos la historia de un hombre que vivía en la ciudad de Jericó, un hombre llamado Zaqueo. Y resulta de que este hombre llamado Zaqueo era un hombre sumamente rico. ¿Por qué creen que era rico? ¿En qué creen que trabajaba Zaqueo? Bueno, Zaqueo era nada más ni nada menos que el jefe de los publicanos de esa región. Y ustedes dirán, ¿qué era un publicano, pastor? Ah, bueno, un publicano era aquella persona encargada de cobrar los impuestos al pueblo para entregarlos a Roma. Recordemos que en aquella época la región de Judá o de Judea estaba bajo el dominio político y económico de Roma. Y entonces los habitantes de esa región estaban obligados, no era que si querían, estaban obligados a pagar tributo al César, impuestos al César. ¿Y quiénes eran los encargados de cobrar esos tributos? Los publicanos. Pero resulta de que Zaqueo no solo era publicano, sino que era jefe de los publicanos. Ustedes ya se imaginarán la cantidad de dinero que manejaba Zaqueo. Porque a él le entregaban todos los otros publicanos, él era el jefe, y entonces, ¿qué pasaba? Pues de alguna manera él tenía que entregar a Roma, pero bueno, pues seguramente él podía decir, pues 2 para ti, 1 para mí, ¿verdad? Se prestaban a actos de corrupción como hoy en día, ¿verdad? Bueno, a este hombre, un día el Señor Jesús llegó a esta ciudad de Jericó. Zaqueo se acerca a aquella multitud para poder ver quién era Jesús, porque la escritura nos dice que él era bajito de estatura. Esta historia es contada a los pequeñines, ¿verdad? En las clasecitas de niños, pero es una historia muy interesante. Y entonces, como era muy bajito, Zaqueo se sube a un árbol y el Señor Jesús lo ve por ahí y le dice, Zaqueo, bájate, porque es necesario que vaya yo a tu casa. Y dice la escritura que Zaqueo lo recibió con mucho gusto en su casa. Y entonces Zaqueo lo recibe al Señor Jesús en su casa y imagínense ustedes, pues el Señor Jesús era, en ese momento, Jesús era un personaje muy famoso. Sus milagros, sus enseñanzas eran muy populares y entonces pues había una gran multitud en la casa de Zaqueo. ¿A quién invitó Zaqueo? Pues a sus amigos, a sus conocidos, ¿sí? Y bueno, también se colaban 2 que 3 fariseos y dicen, mira, el Señor Jesús de Nazaret está aquí en casa de un publicano y de un pecador. Porque déjenme aclarar el punto. El pueblo, pero sobre todo los fariseos, rechazaban todo trato con los publicanos. Los consideraban traidores, pero no solo traidores, sino además eran las personas más, digámoslo, impuras. Junto con las prostitutas, los publicanos y las prostitutas era algo que un fariseo no podía ni siquiera dirigirle la palabra. Porque eran personas tan pecadoras, tan sucias, que no eran dignas del saludo de un rabino. Y entonces al Señor Jesús comenzaron a murmurar y dicen, mira, está aquí en la casa de Zaqueo y es un publicano.
La Escritura no nos dice qué palabras dijo el Señor Jesús en la casa de Zaqueo. Pero miren, yo estoy seguro que el Señor Jesús dio una enseñanza. Yo estoy seguro que el Señor Jesús habló en medio de esa reunión. Porque vean ustedes la reacción de Zaqueo. Verso del 8 al 10. Dice la Escritura, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Fíjate, hermano, cómo la presencia del Señor Jesús transformó el corazón, la vida, la perspectiva de vida de Zaqueo. Porque realmente cuando Zaqueo se pone de pie y dice, he aquí yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, mire, no lo hace como una cuestión de quedar bien con los invitados o una cuestión de quedar bien incluso con el Señor Jesús. ¿Por qué no? Porque Jesús ve los corazones de las personas. Jesús pesa nuestros corazones. Mire, usted y yo podemos tener una apariencia entre nosotros, pero Dios ve la profundidad de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. A Él no le podemos engañar. Y cuando Zaqueo se pone de pie y dice, he aquí la mitad de mis bienes, los entrego a los pobres. Bueno, Jesús está ahí presente y está viendo su corazón. Porque ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús? Fíjense cómo el Señor Jesús estando ahí, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. A Zaqueo lo rechazaban, a Zaqueo le negaban no solo el saludo, sino el decir, tú no perteneces a nuestro pueblo, tú no eres hijo de Abraham, tú no eres de nosotros, tú eres un traidor. Y bueno, en cierta forma, tenían razón por lo que estaba haciendo. Mira, cuando a ti y a mí nos critican, a ver, ¿tienen razón o no tienen razón? Pues sí, muchas veces sí tienen razón. Un día, eso ya fue aquí en la iglesia, un día llega la hermana Yolanda, todavía vivía la hermana Yola, y ella me dice, pastor, están hablando muy feo de usted. Y ella muy compungida. Y le digo, hermana, tienen razón. Y dice, ¿cómo? Le digo, sí, tienen razón. ¿Qué de bueno van a hablar de mí? Soy un hombre pecador, dice la Escritura, que no hay ni uno justo. No, pastor, pero yo siento feo. No, usted no sienta feo. Usted en paz, hermana. Si me critican a mí, tienen razón. Lo que no debemos de permitir es que dañen la obra del Señor. Eso sí no debemos de permitir. Pero si me critican a mí, usted deje que me critiquen. Porque la Biblia dice que soy un hombre pecador, ¿verdad? Y eso somos. ¿Tenían razón en criticar a Zaqueo? Sí. Como también
Hay razón cuando nos señalan nuestros errores y nuestros pecados. Pero ¿qué cambia entonces? ¿Cuál es lo que hace el cambio, la transformación en la vida de Zaqueo? Pues la presencia del Señor Jesucristo en su casa. Y eso es también, hermano, lo que hace la diferencia. Eso es lo que transforma la vida de una persona, la presencia del Señor Jesús en su hogar, en su casa, en su vida cotidiana. Eso es. Sin la persona de Cristo, sin la presencia de Cristo en nuestras vidas, hermanos, no podemos cambiar. Porque el que una persona cambie a este grado de decir, reconozco que he defraudado, reconozco que he robado, reconozco que he sido un tranza, reconozco que me he aprovechado de la buena voluntad de las personas, solo es posible con la presencia de Cristo en sus vidas. Si Cristo no está presente en nuestras vidas, hermanos, nunca vamos a aceptar nuestra condición de pecado. Fíjese usted, una persona que no es creyente siempre justifica su condición, siempre justifica su pecado. Sí, sí hice tal cosa, pero hay una justificación. Sí, pero él me hizo primero. Sí, pero ella esto. Sí, pero él esto otro. Siempre hay un justificante. ¿En qué momento vemos que Zaqueo dijo, bueno, si soy rico, pues, pero no? Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le voy a restituir. ¿Cuántas veces? 4 veces. Como dice la ley. Fíjate, hermano, nosotros no podemos cumplir los mandamientos de la ley del Señor sin la presencia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas para entender y para comprender y para dar cumplimiento al mandato, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sin la presencia de Cristo es imposible. Fíjense cómo aquí lo que está haciendo Zaqueo es darle cumplimiento a la ley del Éxodo que acabamos de leer. Está restituyendo. Dice, híjole, 4 veces les voy a devolver a aquellas personas que les he defraudado. Imagínate la riqueza que tenía Zaqueo. Imagínate nada más. La mitad de sus bienes lo iba a dar a los pobres y de la otra mitad les iba a restituir a quienes había defraudado hasta 4 veces. Si le había defraudado con 1 peso, le iba a entregar ¿cuántos? 4. Por eso el Señor Jesús dice, hoy ha venido la salvación. Y luego el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La vida de Zaqueo, como la tuya y la mía, sin Cristo, estaba perdida. Por más dinero que tenía Zaqueo, por más jefe de los publicanos que fuera, por más posición política y económica que él tuviera, fíjate, Zaqueo tenía una posición política y económica privilegiada. Una posición política y económica privilegiada. Pero no le llenaba su corazón. O sea, tal vez nosotros en nuestra vida ¿cómo decirlo?
de clase trabajadora, nos esforzamos, trabajamos y tratamos de ahorrar para comprar esto, para comprar lo otro, tratamos de ahorrar para pagar tal deuda y ahí vamos, ¿no? Así. Bueno, él no tenía ninguno de estos problemas, pero aún así su condición de vida estaba sin sentido, vacía, hueca. ¿Y quién es el único que la llena? ¿Quién es el único que nos satisface? Es el Señor Jesucristo, hermanos. Independientemente de tu condición económica, ¿eh? O sea, las personas que tienen dinero, no está mal que tengan dinero, ¿eh? Porque luego de repente también, como que, no. O sea, si Dios te bendice en tu trabajo y te va bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero aquí estamos viendo cómo a Zaqueo, su posición política y su posición económica, no le llenaba. Hace tiempo escuché el testimonio de un músico integrante de una banda de rock medio pesadón. A mí no me gusta esa música, pero es famosa, es famosa. Un grupo que se llama, o se llamaba, no sé si todavía siguen, se llama Korn, con K, unos bien rockerones, así tatuados. Y vi su testimonio, se convirtió al Señor. Dice que llegó un punto en el que era tal su éxito con esa banda que el dinero, bueno, era cantidades y cantidades de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Drogas, bueno, vicios, toda clase de vicios, drogas, todo lo que la carne puede desear y lo podía obtener con dinero, bueno, le dio rienda suelta. Pero él platica en su testimonio y dice, pero nada de eso me llenaba, al contrario, era un hueco y un vacío y un vacío y un vacío y un vacío. Dice, llegó el tiempo en el que yo estuve drogado prácticamente las 24 horas del día durante meses. Dice, pero, fíjense hermanos, por eso cómo es importante ser un testimonio del Señor Jesucristo. Dice, pero, dice, fíjate que yo tenía unos socios con los que hacía negocios de bienes raíces. Dice, y uno de estos socios era cristiano, iba a la iglesia cristiana. Y comienza a platicar, comienza a escuchar, lo llevan a la iglesia y fíjense, ocurren ciertos fenómenos. A veces nosotros somos muy dados a criticar cuestiones culturales que se dan en las iglesias, de prácticas que tienen que ver no solo, no con el evangelio, sino de prácticas que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Y entonces este testimonio dice, entonces yo llego a la iglesia, dice, yo me imaginaba la iglesia como la iglesia que sale en las caricaturas de los Simpson, dice, así como este Ned Flanders, o cómo se llama, dice, así, todos así, como muy santos, como muy, y dice, llego a la iglesia y el pastor, pues bien tatuado o sea, y tú y yo podemos decir, como un pastor tatuado, dices, bueno, espérate. Y entonces comienza a hablar de una forma, dice, en la que yo me identifiqué con el pastor, porque él hablaba de que estuvo a punto de perder su matrimonio y dice, yo acababa de perder el matrimonio. El pastor hablaba de que él salió de las drogas, cosa que yo estaba metido en las drogas. El pastor hablaba de un montón de situaciones que yo dije, entonces si él pudo salir de eso, yo también. Y mira, y está tremendo el testimonio porque tú lo ves al tipo así bien rudo, con sus rastas, con su pelo así bien largo y así, todo tatuado y todo, y termina llorando.
Y dice, ese día entregué mi vida al Señor Jesucristo. Para ti, para mí, pues es bien raro ver aquí a alguien parado con rastas y con tatuajes y que nos hable de Cristo, ¿no? Porque no es nuestro contexto cultural, no lo es, ¿no? El otro día platicaba con unos hermanos y me decían, oye, ¿tú cómo ves esas iglesias que hay iglesias de gente de mucho dinero y que están en lugares extremadamente caros? Y entonces dicen, oye, pero le digo, no, bueno, pues es que también la gente que tiene mucho dinero necesita oír del Evangelio. Pero si yo voy a esa iglesia a predicarles a ellos, no me van a oír, es muy probable que no me escuchen, porque yo no pertenezco a su contexto cultural. Yo no tengo el dinero que ellos tienen, yo no vivo como ellos viven, yo no puedo identificarme con esas situaciones de vida que ellos tienen. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que qué bueno que haya esas iglesias y que pastores les hablen, pero personas que tienen esa misma identidad cultural, ¿verdad? Si llega un pastor que se baja aquí, viene aquí con nosotros a predicarnos aquí a la iglesia y se baja de su Lamborghini y tú dices, ay, jale, pues te vas a sentir incómodo, ¿no? Pues es que es una cuestión cultural, no está mal y no está bien, o sea, no, ¿sí me explico? No estamos, nosotros no quiere decir que así como hacemos nosotros las cosas, nuestro servicio, así deben de ser todos, no, o como lo hacen allá, así, todo el mundo debe de hacerlo así, no, son cuestiones culturales, ¿por qué? Porque tiene que ver con dónde está ubicada la iglesia, a quienes les habla la iglesia. Lo importante es que el mensaje del Evangelio llegue. ¿A quién? A los perdidos. ¿Y quiénes están perdidos? Ricos y pobres, con tatuajes y sin tatuajes, con rastas y sin rastas, adictos y no adictos. Que llegue el mensaje a los que fuman marihuana y a los que no fuman marihuana también. Todos lo necesitamos. Unos de una manera y otros de otra manera. Porque lo importante que es la transformación del corazón del hombre. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo con respecto a eso. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Y no hablamos de ser una iglesia liberal, no lo confunda. No estamos hablando de las prácticas, no estamos hablando de la enseñanza evangélica. No estamos hablando de reducir o de rebajar la enseñanza evangélica, no. Estamos hablando de cuestiones culturales, nada más. ¿Verdad? De decir, no, todas las iglesias tienen que tener este piso porque este es el piso de color sagrado y santo. No, hermano, no se confunda. Todos los pastores tienen que ser como nuestro pastor, porque no. A mí en un principio me decían, oye, pero ¿por qué no usas corbata? Y luego usaba corbata. Y luego después yo decía, bueno, pero no me siento cómodo con corbata. Y dejé de usar la corbata. ¿Por qué? Porque regularmente aquí y en las iglesias donde he estado sirviendo al Señor, pues que hay que cargar las bocinas, que hay que barrer allá afuera, que hay que regar las plantas, que hay que mover esto, que hay que mover. Entonces, pues me vengo con ropa para cómoda, para trabajar, para mover, para subir, y ya, ¿verdad? Luego sí trato de cuidar mi salud, pero luego hay un dicho, eso me lo dijeron el domingo pasado y me chivié. Me dijeron, pastor que no tiene panza no da confianza. Y yo dije, no. Así dijeron. Y yo dije, ¿verdad?
Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Bueno, antes te drogabas, pues ya no te drogues. ¿Sí? O sea, en cuanto a lo pasado, pues ya, como decía, ¿quién decía? José José, ya lo pasado, pasado, ya. O sea, de eso estamos hablando aquí. ¿Sí? De eso estamos hablando. O sea, en cuanto a dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, porque ese viejo hombre que, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Aguas, porque nuestra carne es engañosa. Nuestra carne nos dice, no más poquito. ¿De qué? De lo que sea tu lucha, de lo que sea el pecado con el que tú luchas. No más poquito. Y dale no más poquito y adiós, hermano. ¿Verdad? Hay para quienes es un problema el alcohol y no, bueno, nomás una, y adiós. Con una lo perdiste ya. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Más bien nos invita a qué? A renovarnos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambia tu mente, brother. Como Zaqueo, a Zaqueo, como dicen ahora de manera muy cotidiana, el Señor Jesús le cambió el chip de decir, a ver, oye, no, ¿por qué tengo que vivir todo el tiempo haciendo tranza? ¿No te ha pasado decir, bueno, ¿y por qué tengo que vivir todo el tiempo? A lo mejor tú no es esa tu problemática, la tranza, ¿verdad? Pero a lo mejor sí hay otra problemática ahí, otro pecado que está ahí. Y dices, bueno, ¿y tengo que vivir con este pecado siempre? ¿De veras tengo que vivir con esto siempre? Yo me lo he planteado, hermanos, déjenme les digo. Digo, bueno, ¿y tengo que estar, o sea, con esto voy a estar toda la vida? No, tengo que renovar, tengo que transformar mi mente. ¿Por qué? Porque luego, si no transformas tu mente, te vas a justificar tú solo. Ay, pues es que esto es porque, pues, ¿de qué otra manera le hago, pastor? ¿De qué otra manera le hago, Señor? No, te estás justificando, brother. Entonces el apóstol Pablo dice, no, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vístete del nuevo hombre creado según Dios, ya no creado según tus criterios humanos, sino ahora creado según el criterio de quién? El criterio de Dios. Señor, dime lo que quieres que haga. Señor, guíame hacia donde tú quieres que yo vaya. Señor, guíame hacia donde quieres que yo esté. Señor, guíame. Hermanos, esto es algo con lo que debemos de trabajar todos los días. Ponte a pensar, el Señor quiere que tú estés, o mejor dicho, el Señor quiere que tú estés donde tú estás ahorita, o eso es algo que tú decidiste. ¿Tú estás donde tú estás porque tú quieres estar o porque es el Señor el que te dijo que ahí debes de estar? Ese es el lugar, ese es el trabajo, esa es la casa, eso es lo que Dios quiere para ti en tu vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Le has preguntado, Señor, esto tú quieres para mí? Es importante porque luego a veces nosotros damos por hecho que eso es y no es así. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, no sé si ya le platiqué, yo estuve allá en Estados Unidos
Y el pastor de la iglesia donde yo estuve me ofreció, hermanos, bueno, que me quedara a vivir ahí, me ofreció donde estudiar, donde trabajar, me presentaba a una familia con una hermana joven, casadera, soltera, para que yo me casara con ella, todo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Hermano, ¿por qué? Porque aquí dice la palabra, y vestíos del nuevo hombre creado según quién? Según Dios, según el criterio de Dios, según la visión de Dios, según la voluntad de Dios, no según la visión de usted. Porque la visión nuestra, según la idea nuestra, según los criterios nuestros, son criterios fallidos, equivocados. Nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Por eso la escritura dice, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos brincamos al verso 28. Fíjense lo que dice. El que hurtaba, pues ya no hurte más. Miren, hermanos, es maravilloso el Evangelio en el sentido de que a pesar que desnuda nuestros pecados a los ojos de Dios, no nos avergüenza. Nos dice, ok, el que hurtaba, bueno, pues ya no hurte, ¿va? O sea, si tu costumbre era robar, si tu costumbre era pegarle a Roberto, ya no, ya, sí, ya, deja esa vida, deja eso, y ahora, ¿qué tienes que hacer? Ponte a trabajar. Y con tu trabajo, bendice, ¿verdad? Dice, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, trabaja para que tengas, para que puedas compartir. Ya no vas a robar, ya no vas a hurtar, ya no vas a fraudear, ya no vas a transar, ahora vas a trabajar. Y con el fruto de tu trabajo, bendice a otros. Si observamos entonces, hermanos, el cambio, la verdad es, hermanos, que sin la presencia del Señor en nuestras vidas, no podemos obrar de esta manera. Por eso, hermanos, hermanas, asegurémonos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Asegúrate que el Señor Jesús esté presente en tu vida, en tus cuatro paredes. No hablo de tu casa física, no hablo de tu casa de ladrillos, hablo de ti, de tu persona. Asegúrate que el Señor Jesucristo esté ahí, porque Él es el que transforma. Él es el que te sensibiliza para decir, ay caray, creo que la regué. Y si ya la regaste, hermano, como todo mundo la ha regado en algún momento, si ya la regaste, bueno, ya la regaste, pide perdón al Señor, ya, y ánimo para adelante, y ya no la vuelvas a regar. O ora al Señor para que cambie esa condición. Que tienes una deuda y no puedes pagar, ora al Señor para que puedas pagar tu deuda, hermano. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Verdad? Miren, yo les voy a platicar ya para cerrar. Vivíamos en Tonalá y no teníamos modo de poder contratar nuestro servicio de electricidad así, con la CFE. Nos teníamos que colgar de un poste
y ahí nos colgábamos y literal nos estábamos robando la luz. Entonces yo me sentía sumamente avergonzado. Yo decía, ¿cómo que me estoy robando la luz? Pero no tenía otra alternativa. Y entonces estaba orando, oraba y oraba y oraba y le decía, Señor, que la Comisión Federal, que se arregle este problema, Señor, que se arregle este problema, que se arregle este problema. Y se arregló el problema, pues fuimos a hacer nuestro contrato de luz y pagamos nuestra luz. Pues ya, o sea, ya te robaste la luz por la razón que haya sido, ya. ¿Ya puedes hacer tu contrato? Sí, haz tu contrato. Ah, pero sigues colgándote de los... No, hermano. No. ¿Sí? Entonces, de eso nos habla esta palabra. Amén. Solo la persona de Cristo puede cambiar nuestro corazón y hacernos sensibles para entender, ¿verdad? Que hay que dejar de hacer estas cosas. Amén. Y hacer aquellas a las cuales el Señor nos llama. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.